Tengan todos y todas muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a la capacitación virtual titulada Decreto de Urgencia número 137/2020, decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias que contribuyan a la atención de la población en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y a la reactivación económica a través del gasto público. El lunes 21 de diciembre se promulgó el decreto de urgencia número 137/2020, el cual establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera, a través de las cuales se contribuye al financiamiento para la prestación de los servicios públicos esenciales para los gobiernos regionales, entre otros, así como para la atención de la población a fin de mitigar la propagación del COVID-19 a nivel nacional y la aprobación de medidas que contribuyan a la reactivación económica a través de la implementación de medidas de rápida ejecución del gasto público para dinamizar la actividad económica. A continuación nos acompaña Joao Bocanegra, director encargado de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, quien nos brindará los principales alcances de esta norma. Buenas tardes, Joao. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Joao Bocanegra, soy director encargado de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Vamos ahora en esta oportunidad a, como nos mencionaba Álvaro, a mirar algunos alcances respecto del decreto de urgencia 137/2020 sobre el establecimiento de medidas extraordinarias que contribuyan a la atención de la población en el marco de la emergencia sanitaria producida por el COVID y la reactivación económica a través del gasto público. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación. Muy bien, la referida presentación, como les acabo de mencionar, ¿no?, está centrada básicamente en los alcances del decreto de urgencia 137/2020. ¿No? Vamos a empezar revisando 4 puntos claves de este dispositivo. El primero referido a la transferencia de partidas a favor de diversos pliegos del gobierno nacional y principalmente del gobierno regional. Luego revisaremos las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y la normatividad que ha salido en función a este punto. Luego veremos las modificaciones del presupuesto institucional correspondientes a la fuente de financiamiento recursos determinados. Y por último miraremos la prórroga del plazo de vigencia de la tercera disposición complementaria final del decreto de urgencia 070/2020. Bien, empezamos con el primer punto referido a las transferencias de partidas a favor de diversos pliegos del gobierno nacional y los gobiernos regionales. A partir de la publicación de este decreto de urgencia, el 137/2020, los gobiernos regionales, principalmente, disponen de recursos para realizar pagos que tienen que ver con la mitigación del COVID, ¿no? Previo a la publicación de este decreto de urgencia, los gobiernos regionales, a través de las coordinaciones realizadas con la Dirección General de Presupuesto Público y en función a las solicitudes que han ingresado a esta Dirección General, refieren contar con saldos disponibles, ¿no?, en la proyección para el cierre del ejercicio del año fiscal 2020, principalmente en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, ¿no? Entonces, a través de esta medida, ¿no?, del decreto de urgencia 137, ¿no?, con la finalidad de poder dinamizar el gasto público y mitigar acciones para la propagación del COVID-19, ¿no?, los gobiernos regionales cuentan con el marco legal para poder, a través de estos saldos reportados, ¿no?, con la publicación de este decreto de urgencia, utilizarlo para el financiamiento de servicios públicos con la finalidad de mitigar la propagación del COVID y también, además, con la finalidad de cubrir ciertos gastos operativos esenciales para el funcionamiento de los gobiernos regionales. Entonces, el mecanismo es que el recurso declarado como saldo en este decreto de urgencia va a la reserva de contingencia y en el mismo dispositivo dispone una transferencia de la reserva de contingencia hacia los gobiernos regionales justamente por el monto identificado que en total llegan a los 71.7 millones en la fuente de financiamiento recurso ordinario, ¿no? Y esta medida corresponde a una modificación en el nivel institucional. Entonces, en el anexo 4 de este decreto de urgencia establece, ¿no?, las transferencias de partidas a favor
de los gobiernos regionales y detalla el monto a nivel de cada pliego, ¿no? Y también detalla la finalidad, que es básicamente la prestación de los servicios públicos a cargo de los gobiernos regionales, ¿no? Y que estos corresponden para la mitigación de la propagación del COVID y otros gastos operativos esenciales, ¿no? Asimismo, este decreto de urgencia define que es gasto operativo esencial para los gobiernos regionales, ¿no? Se refiere al gasto de planillas, de personal activo, pensionista, así como los gastos vinculados a bienes y servicios respecto a la prestación de los servicios públicos, ¿no? Entonces, es importante mencionar ello porque para este fin se utilizan los recursos transferidos en este decreto de urgencia 137 en la fuente de financiamiento recurso ordinario. Ya una vez publicado el decreto, hay ciertos procedimientos o pasos que hay que seguir a nivel de pliego, a nivel de las gerencias de presupuesto, las que hagan sus veces en el pliego, ¿no? Para la aprobación, ¿no? De esta transferencia hasta llegar al nivel más operativo, que es el de vengado del recurso, ¿no? En los artículos 2 y 3 establece el mecanismo, ¿no? Que es, en principio, en el artículo 2, la transferencia de partidas a favor de la reserva de contingencias sobre los saldos declarados y reportados por los gobiernos regionales, ¿no? En principio hay que verificar el saldo, verificar el saldo reportado por el pliego, ¿no? Este saldo se encuentra detallado en el anexo 2 del decreto de urgencia 137. Luego hay que registrar la nota de modificación en el nivel institucional para hacer la modificación a favor de la reserva de contingencia, hasta por el monto autorizado en el anexo 2 del decreto de urgencia. Luego hay que hacer la actualización, la rebaja de la PCA en el CIAF, ¿no? Y finalmente se aprueba la nota de modificación presupuestaria y se emite la resolución correspondiente dentro del plazo que establece el decreto de urgencia. En lo que refiere al artículo 3, la transferencia de partidas, el primer paso es verificar el monto autorizado, ahora en el anexo 4 de este decreto de urgencia, respecto a la transferencia de partidas a favor del gobierno regional, registrar la nota de modificación presupuestaria en el nivel institucional, ¿no? Respecto a la transferencia de partidas, que también está señalada en el anexo 4, luego la solicitud de la PCA en el CIAF, si es que fuera el caso que se requiere, y finalmente la aprobación de la nota de modificación y su correspondiente resolución ejecutiva, ¿no? De acuerdo a los plazos que detalla el decreto de urgencia. Muy bien, respecto a las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, que es otro punto que abarca el decreto de urgencia 137/2020, hay algunas precisiones e indicaciones al respecto, ¿no? Sobre las sentencias judiciales, ¿no? El decreto de urgencia establece que excepcionalmente durante el año fiscal 2020 se autoriza a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales que en función de lo que dispone el literal C del numeral 9.1 y 9.2 del artículo 9 del decreto de urgencia 014/2019, que es el que aprueba el presupuesto para el año 2020, se exceptúa a estas entidades públicas para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de su presupuesto institucional en las partidas de gasto referidas. Es decir, hay una excepcionalidad con la finalidad siempre del pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, ¿no? A los gobiernos regionales para hacer modificaciones en el nivel funcional programático, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Entonces, la anulación de este recurso, ¿no? Básicamente abarca ya en forma más operativa a lo que se refiere este artículo 9 de las partidas de gasto 221, retribuciones y complemento, y 2221, pensiones, para habilitar el financiamiento, ¿no? Para el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en el marco de lo dispuesto en la Ley 30/137, ¿no? Cabe precisar y señalar, ¿no? Que la autorización de este artículo en el decreto de urgencia 137 corresponde al presupuesto institucional de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Lo cual quiere decir que no implica,
no exceptúa a las transferencias que hayan recibido los pliegos de diversos sectores, ¿no? en diversos momentos del año, para poder utilizar esos recursos, ¿no? Este artículo solamente nos habla de las modificaciones del presupuesto institucional de los pliegos, más no hace precisión a algún decreto en particular, ¿no? Por lo que los pliegos deberán utilizar o deberán tomar en cuenta esta disposición al momento de plantear sus modificaciones presupuestarias para el pago de las sentencias judiciales. Entonces, los gobiernos regionales y locales quedarán exceptuados de lo que dispone el último párrafo del numeral 9.1 del artículo 9 y del numeral 9.2 del artículo 9 del decreto de urgencia 014-2019. Asimismo, quedarán exceptuados del inciso 4 del artículo 48, ¿no? del decreto legislativo 1440 y de los numerales 1, 2 y 3 de la primera disposición complementaria final del decreto de urgencia 039. ¿No? Que también establecía algunos lineamientos para la presentación, ¿no? de las solicitudes para la modificación de las sentencias en favor del pago de las sentencias judiciales, ¿no? Entonces, de estos acápites, la norma nos establece que hay una excepcionalidad, ¿no? por la duración del decreto de urgencia 137 de 2020, ¿no? Asimismo, los gobiernos regionales quedan exceptuados del numeral 9.12.6 y del último párrafo del 9.13 del artículo 9, ¿no? del decreto de urgencia 014, que básicamente ahí nos dispone la utilización de algunas partidas restringidas, ¿no? exclusivamente para el tema de sentencias judiciales. Además, nos indica el decreto de urgencia y el artículo referido a las sentencias judiciales que los registros de las notas de modificación en el CIAF deben efectuarse hasta el 30 de diciembre del año 2020, ¿no? En función a lo que dispone la norma, ¿no? Ahí les pedimos a los gobiernos regionales que puedan tomar las precauciones del caso para poder llegar con las notas de modificación en el CIAF hasta esa fecha, hasta el 30 de diciembre, porque posterior a ello ya no se contará con la excepción establecida en el decreto de urgencia que abarca la exoneración para el pago de las sentencias judiciales, la exoneración para las modificaciones, ¿no? Entonces ahí les pedimos que puedan tomar sus precauciones para poder llegar en estos días que nos restan del año 2020 a poder efectuar la nota de modificación y a poder devengar el recurso de manera oportuna, ¿no? Asimismo, indica el referido artículo que las modificaciones presupuestarias deben ser informadas a la Contraloría General de la República en un plazo de los 5 días hábiles posteriores a la aprobación de la nota de modificación presupuestaria, ¿no? Entonces ahí también hay que tener en cuenta esos plazos para poder cumplir con la normativa referida en el decreto de urgencia 137-2020. Respecto a este artículo también hay algunos pasos que son bastante más operativos con los que tiene que cumplir las entidades, los gobiernos regionales y locales para poder justamente llegar a poder hacer las notas de modificación, ¿no? Lo primero es determinar los saldos de las partidas 211 y 221, ¿no? Y de las partidas restringidas 2119398, que se refiere a personal, a otros gastos de personal, la 221298, que son otros gastos en pensiones, y la 2328199, que son otros gastos en CAS. Determinar los saldos, porque otro aspecto importante es que el artículo nos permite modificar los recursos que hayan sido reportados como saldo, ¿no? También establece este decreto de urgencia que digamos, la responsabilidad de las entidades en cumplir estas disposiciones implica no desfinanciar bajo ninguna circunstancia las planillas de pago y las obligaciones que tiene la entidad de pago en el mes de diciembre, ¿no? Esta excepcionalidad se enmarca siempre y cuando la entidad disponga como saldos de libre disponibilidad, ¿no? Es decir, recursos que hayan sido reportados como saldo y que sean parte del presupuesto institucional de las entidades. Una vez determinado ello,
se determina la prioridad del gasto de la sentencia judicial en calidad de cosa juzgada en marco de la Ley 30.137. Ahí la entidad tiene que hacer una coordinación interna con sus áreas legales para determinar estos temas que tengan que ver con el pago de sentencia y la priorización respectiva de acuerdo a la normativa vigente. Luego, bueno, efectuar el procedimiento interno con las áreas internas de las entidades, la revisión, digamos, que pueda verificar y respaldar las acciones y lo que se vaya a ejecutar finalmente. Luego se aprueba la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático con la resolución correspondiente, ¿no? Y luego el registro de la nota de modificación ya en el nivel un poco más operativo en el CIAF. Esto en un plazo máximo que no exceda el 30 de diciembre del año 2020, ¿no? Entonces, pueden ustedes apreciar que los tiempos para poder llegar a este plazo son bastante cortos, por lo que les pedimos que puedan tomar para este artículo especialmente, que es el artículo 6, las disposiciones y las precauciones debidas para poder llegar a este plazo del 30 de noviembre con la nota de modificación registrada en el CIAF, ¿no? Vemos que hay pasos previos por cumplir, los cuales deberían ser objeto de acción desde el día de hoy o desde el momento que se publicó el decreto de urgencia hasta el 30 para poder llegar efectivamente con la nota de modificación, ¿no? Luego, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, de su sectorista, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales, se le da el pase a la nota de modificación y finalmente el pliego finaliza el proceso ya autorizando la nota y devengando el recurso que es en la última instancia, ¿no? Entonces, ahí nuevamente reiterarles el plazo que tenemos en el decreto de urgencia. Pedimos que puedan tomar las precauciones del caso para poder llegar a este plazo con lo que exige el artículo 6 del decreto de urgencia 137/2020. ¿No? Igual en el caso de los gobiernos locales, también hay acciones por tomar hasta el día 30, ¿no? Las planillas de pago de diciembre del 2020 deben estar cerradas, ¿no? Igualmente, bajo ninguna circunstancia, el artículo 6 y la exoneración, en este caso, implican desfinanciar la planilla. Siempre el pliego tiene la responsabilidad de cumplir con las planillas de pago y con las obligaciones de pago que tengan en materia de gasto el pliego, ya sea el gobierno regional o el gobierno local, ¿no? Asimismo, también a nivel de los gobiernos locales se debe determinar la prioridad, al igual que en el caso de los regionales, ¿no? Cumplir con todos los procedimientos administrativos internos que tengan que cumplir, y luego ya en el nivel más operativo presupuestario, la aprobación de la nota de modificación en el nivel funcional programático con la correspondiente resolución del titular de pliego, ¿no? Asimismo, registrar la nota de modificación y esto también en un plazo máximo que no exceda el 30 de diciembre del año 2020, ¿no? Finalmente, bueno, el proceso culmina ya con la modificación presupuestaria y luego el pliego se encarga ya del proceso de ejecución del recurso, ¿no? Bien, el siguiente punto a tratar es respecto a las modificaciones del presupuesto institucional correspondientes a la fuente de financiamiento recursos determinados, ¿no? Acá, bueno, básicamente mencionar que la modificación del presupuesto institucional correspondiente a esta fuente responde a una autorización excepcional para el año 2020, ¿no? A causa de la menor recaudación de ingresos en el presente año fiscal, básicamente entre los gobiernos regionales y locales, ¿no? En su presupuesto institucional, en la fuente recursos determinados, ¿no? Que ahí tenemos varios rubros como el canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas, el Foncomún, impuestos municipal, ¿no? Lo que nos autoriza la norma es hacer este proceso de ajuste, de reducción, ¿no? de la modificación en el nivel institucional, ¿no? Respecto a los montos que resulten viables, ¿no? Sobre la proyección al cierre del presupuesto, del cierre del año fiscal, sobre el presupuesto institucional modificado que estime la entidad, ¿no? Entonces, a partir de la publicación de esta disposición en el TU 137, nos permite hacer este ajuste, ¿no? Esta modificación, ¿no? Para poder reducir, digamos, el presupuesto y hacer un proceso de sinceramiento del mismo,
¿no? Entonces ahí la aprobación de la modificación presupuestaria, ¿no? Como lo indica el decreto de urgencia, se hace en el caso de los gobiernos regionales previo acuerdo de consejo regional y en el caso de los gobiernos locales previo acuerdo de consejo municipal, ¿no? Entonces ahí también pedimos que puedan tomar en consideración los plazos, ¿no? Que exige la norma, ¿no? Y los procedimientos como es el tener los acuerdos de consejo para poder hacer la reducción o el ajuste del presupuesto institucional modificado con respecto a esta fuente de financiamiento, ¿no? La norma nos establece un plazo de 5 días calendario contados a partir de la vigencia del decreto de urgencia, previo informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces. Entonces, habiéndose publicado ya el decreto de urgencia, estamos ya corriendo, digamos, con estos plazos. Entonces, ahí les pedimos también a los gobiernos regionales y gobiernos locales que las áreas de presupuesto o las oficinas de presupuesto, las que hagan sus veces en estos pliegos, puedan tomar las previsiones del caso para poder llegar con los procedimientos que nos exige el decreto de urgencia, ¿no? Y los informes favorables y opiniones que se requieran de parte de estas oficinas para poder cumplir con los procedimientos que nos establece el decreto de urgencia, ¿no? Entonces, es importante poder recalcar esto, sobre todo a las oficinas de presupuesto, ¿no? En estos días que nos quedan de diciembre, es muy importante el poder que los equipos técnicos puedan estar atentos a todas estas disposiciones que han salido en este decreto de urgencia para que el pliego pueda cumplir con las obligaciones que tiene pendiente y poder de esta manera también dar cumplimiento a lo que exige el decreto de urgencia. Respecto a los pasos más operativos sobre este artículo, efectivamente es un punto importante la operatividad de la misma y también la de los equipos técnicos de presupuesto, ¿no? Las modificaciones del presupuesto institucional correspondientes a esta fuente, la fuente de recursos determinados, ¿no? Básicamente la oficina de presupuesto, ya sea del gobierno regional o gobierno local, debe hacer la proyección respecto a la recaudación efectiva al cierre del año fiscal en los rubros mencionados, ¿no? Canon sobre canon, regalías, renta de aduanas, impuestos municipales en esta fuente de financiamiento de recursos determinados y determinar cuál va a ser el exceso del marco presupuestal, ¿no? Emitiendo el informe correspondiente para la opinión favorable y para que se pueda plasmar la reducción del marco presupuestal, ¿no? Entonces ahí es un análisis que tiene que hacer la oficina de presupuesto de estas entidades para poder proponer cuál sería el nivel de reducción que va a finalmente a tener el pliego, ¿no? Luego, mediante acuerdo de consejo, ya sea regional o local, ¿no? En un máximo de 5 días se aprueba estas reducciones, ¿no? Acá nosotros lo que recomendamos es que en paralelo tanto la opinión de presupuesto como el acuerdo de consejo vayan avanzando a fin de cumplir con los plazos tan cortos que tenemos tanto en el decreto de urgencia como para finalizar el año, ¿no? Entonces, estos 5 días tenemos para emitir el acuerdo de consejo y también estos 5 días tenemos para poder hacer la reducción. Entonces, ahí, por favor, lo que les pedimos es que puedan disponer a sus equipos técnicos de manera permanente, sobre todo de las oficinas de presupuesto, para poder cumplir con estos plazos, ¿no? Luego ya viene, digamos, la formalización a través del acuerdo de consejo del titular, ¿no? En un plazo de los 5 días que exige la norma, que se cumplirían el día 26 de diciembre. Luego, inmediatamente, los gobiernos regionales y locales disponen las notas de modificación, ¿no? Que son las notas tipo 7 y la habilitación correspondiente, ¿no? Y de esta manera cumplimos con el procedimiento más operativo, digamos, ¿no? Que acá la parte fuerte, digamos, la tiene la oficina de presupuesto o las que hace sus veces en las entidades, tanto en el gobierno regional como en el gobierno local, ¿no? Respecto al último punto, que es la prórroga del plazo de la tercera disposición complementaria del decreto de urgencia 070. No, esta es una disposición bastante específica, ¿no? El decreto de urgencia, esta tercera disposición del decreto de urgencia 070 estableció algunas medidas excepcionales para básicamente el financiamiento, cofinanciamiento en la ejecución de las IORs, ¿no? Ahí se autorizó a los gobiernos regionales y locales
a utilizar los recursos que reciban por canon, sobre canon, regalías mineras, FOCAM, una vez descontado el monto total acumulado, para ser atendidos para el financiamiento, de financiamiento o cofinanciamiento de IORs, ¿no? Y esta medida iba hasta el 31 de diciembre de 2020. En vista de que algunos pliegos han reportado y han solicitado que por temas de pandemia y por los tiempos o los plazos que manejábamos, tienen IORs que están todavía en marcha, en ejecución, se ha establecido, digamos, esta medida excepcional para extender este plazo que vencía el 31 de diciembre hasta el 30 de abril del 2021, ¿no? Con la finalidad de dar continuidad a aquellas IORs que están iniciados o se iniciaron en el marco de este decreto de urgencia, ¿no? Entonces acá es un punto importante para poder aclarar que se refiere a estas IORs que iniciaron durante este proceso, ¿no? Esta medida no incluye, no abarca a nuevas IORs, ¿no? A que se vayan a hacer el siguiente año, sino es para aquellas que iniciaron el 2020 con esta disposición, con esta tercera disposición complementaria final del decreto de urgencia 070-2020. Entonces vale la aclaración respecto a este punto. ¿No? Bueno, hasta acá llegaría la presentación, solamente para indicarles tanto a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales que la Dirección General de Presupuesto Público y a través de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial tiene dispuesto a los sectoristas de presupuesto y a los CONECTA-MEF para ayudar en el proceso que se requiera para el cumplimiento de estas disposiciones del decreto de urgencia 137. Ya están los equipos organizados con miras al cierre del ejercicio del año fiscal 2020 y estamos a disposición de los equipos técnicos de presupuesto de los gobiernos regionales y los gobiernos locales para las consultas y para las orientaciones que se requieran en el momento que se requieran, con miras al cumplimiento del decreto de urgencia 137 y con miras al cierre del ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, ahí les pediríamos que si se genera alguna duda, no duden en contactarse con los equipos técnicos para poder darles la orientación, ¿no? Y la asistencia que se requiera en el momento que se requiera para poder cerrar muy bien el año fiscal 2020 y para poder finalmente ejecutar las medidas que establece el decreto de urgencia 137. Entonces, yo hasta acá llega la presentación, les agradezco mucho por el tiempo prestado y les agradezco por la atención brindada. Doy pase ahora a Álvaro. Bueno, Joao, muchas gracias por tu presentación. Te recuerdo que teníamos algunas preguntas que nos han hecho llegar durante la inscripción. Si pudieras compartir nuevamente tu pantalla para que puedan visualizar las preguntas y mientras das respuesta a ellas, por favor. Correcto, muchas gracias Álvaro. Efectivamente, tenemos algunas preguntas que nos han llegado en el transcurso de estos días y de estas horas, las cuales vamos a pasar a responder ahora en este momento. Bien, la primera pregunta se refiere a las transferencias de partidas autorizadas por el decreto de urgencia 137, ¿podría ser modificada a otra partida de gasto una vez incorporada dentro del gobierno regional? Bueno, acá hay que recordar que la ejecución del gasto debe sujetarse a los fines para los cuales fueron autorizados, ¿no? Entonces, en caso de requerir una modificación presupuestal, esta tiene que ligarse o relacionarse con la medida que se ha dispuesto, en este caso con el decreto de urgencia 137-2020. Entonces, el objeto de este decreto de urgencia debe marcar, digamos, un poco la modificación que se vaya a plantear. La segunda pregunta se refiere que si en el marco del artículo 6 del decreto de urgencia 137 es posible anular el marco presupuestal de la partida 212, otras retribuciones a fin de asumir deudas de sentencias judiciales. Bueno, ahí la disposición respecto al tema de sentencias judiciales de este artículo 6, ¿no? Contemplan las excepcionalidades y las partidas de gasto en donde se pueden plantear modificaciones, ¿no? Entonces, en tanto esté contemplado en el decreto de urgencia estas modificaciones, es posible plantearlas, ¿no?
Si es que hay digamos, necesidad de poder explayar, digamos, un poco más la respuesta, no se olviden de que los sectoristas de presupuesto de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial están pendientes y atentos de todas sus consultas que salgan a posterior, digamos, de esta presentación, ¿no? Luego tenemos la siguiente consulta que se refiere: los pagos producto de las modificaciones presupuestarias que se realicen en virtud del artículo 6 del Decreto de Urgencia 137 tienen que cancelarse en el presente ejercicio. Bueno, el artículo 6, como lo señala del Decreto de Urgencia 137, señala una fecha, un plazo límite, ¿no? Pero esto se refiere a la presentación de las notas de modificación, que es el plazo del 30 de diciembre. El 30 de diciembre deben estar registradas las notas de modificación, ¿no? En el CIAF para su aprobación, ¿no? La ejecución, efectivamente, del año fiscal, el ejercicio del año fiscal termina el 31 de diciembre del año 2020. Entonces, a esa fecha tendrían que estar ejecutadas. Pero las notas de modificación tienen que estar necesariamente hasta el 30 de diciembre del año 2020. Ahora, nosotros esperamos que los pliegos no esperen ese día para poder presentar las notas de modificación, sino esperamos recibir las notas en el transcurso de estos días, de hoy día, de mañana, el día sábado, porque queremos que los pliegos puedan ejecutar las medidas de manera oportuna, ¿no? La siguiente pregunta es: en el marco del artículo 6 del Decreto de Urgencia 137, la anulación de la partida de gasto 211, retribuciones y complemento en efectivo, y 221, pensiones, ¿corresponde únicamente al PIA o incluye transferencias, ¿no? Esta respuesta la dimos cuando vimos el artículo. Efectivamente, la autorización, ¿no?, de este artículo 6 dispone que es del presupuesto institucional de las entidades, ¿no? Vale decir que es del presupuesto de cada entidad y que no incluye o no abarca transferencias específicas que han recibido a través de los sectores, ¿no? Entonces, ahí lo que corresponde es que la oficina de presupuesto de las entidades, ¿no?, pueda ahí emitir opinión respecto a que el recurso corresponde al presupuesto institucional, el cual se va a modificar para el pago de sentencias, ¿no? Pero sí, efectivamente, solamente la disposición abarca al presupuesto institucional, más no a las transferencias de partidas que se hayan recibido. Entonces, ahí vamos a tener la oficina de presupuesto, la que haga sus veces en el pliego, va a tener que emitir la opinión correspondiente respecto a las notas de modificación. La siguiente pregunta se refiere al efectuar el ajuste del presupuesto del rubro de financiamiento 7 Foncomún. ¿Qué pasará con los contratos asumidos? Bien, acá hay un punto importante, ¿no? Este punto 1 del artículo 2 del decreto 1440 señala en referencia, digamos, al tema del equilibrio presupuestario, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Que, bueno, tiene una restricción respecto al incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso sugerimos siempre que estos temas se vean con la parte técnica del equipo de presupuesto, que es quien maneja muy bien las normativas, ¿no? Y también con asistencia técnica de los CONECTAMEF y del sectorista de presupuesto de la Dirección de Articulación de Presupuesto Territorial, si es que hay alguna duda específica para poder darles la orientación correspondiente, ¿no? Efectivamente hay que tener mucho cuidado al momento de plantear la reducción del marco presupuestal, ¿no? Porque recuerden que debe haber un equilibrio, ¿no?, de acuerdo al artículo 2 del decreto legislativo 1440, ¿no? Y asimismo, todo gasto que comprometa a la entidad tiene que tener un respaldo presupuestario, ¿no? Y esa función, digamos, ese control, esa función recae en las oficinas de presupuesto, ¿no? Las que hace sus veces en el pliego. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esta restricción, ¿no? Y no se puede comprometer gastos sin contar con el presupuesto correspondiente o, en su defecto, con la previsión presupuestal si es que excede el ejercicio. Entonces, sí, efectivamente, hay que tener ahí un análisis de esta situación y ver si es que es posible, es factible plantear respecto a este rubro la rebaja del presupuesto institucional,
¿no? Entonces, esa es básicamente la respuesta. Ahí hay mucho trabajo técnico que hacer por parte de las oficinas de presupuesto, ¿no? El siguiente punto se refiere a los recursos que hace referencia el artículo 11 del decreto de urgencia 137, de no ser girados al 31 de diciembre, se revierten al Tesoro Público, ¿no? Bueno, el artículo 11 del decreto de urgencia 137, ¿no? Autoriza al Ministerio de Economía a efectuar modificaciones en el nivel institucional a favor, es algo muy específico, ¿no? Del gobierno regional de Cusco y a la Municipalidad Distrital de Charate. Fue una disposición bastante específica para estas municipalidades, ¿no? Y bueno, desde ya, con esta transferencia que se da, estas entidades que he mencionado tienen que incorporar el presupuesto, en su presupuesto, digamos, institucional, ¿no? Y disponer, digamos, las acciones para la ejecución del mismo, para los fines, digamos, que el decreto de urgencia establece. Y efectivamente, la ejecución del presupuesto, el devengado del presupuesto, de acuerdo a la anualización del año fiscal, tiene que ser hasta el 31 de diciembre del año 2020, ¿no? Que es el que nos marca la pauta del cierre del año fiscal, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, respondiendo a la pregunta, los recursos tienen que ser devengados hasta el 31 de diciembre del año 2020. Muy bien, hasta acá llegan también la presentación y las preguntas que hemos recibido por parte, digamos, de las entidades, de los profesionales, de los equipos técnicos durante estos días. Sabemos que hay más consultas, más preguntas y de repente más dudas sobre la implementación de este decreto de urgencia y sobre el cierre del año fiscal. Nosotros reiterarles que a través de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial estamos permanentemente atentos a todas las consultas que se generen dentro de los equipos técnicos para poder tratar de absolverlas en el plazo más corto posible. Si tienen alguna duda, no duden en contactarse con su sectorista o a través de los Conecta MEF para poder absolverla rápidamente y tener un cierre de año fiscal bastante ordenado, ¿no? Y cumplir con las metas institucionales que nos hemos marcado en inicio de año fiscal. Entonces, les agradezco ahora sí nuevamente por la atención brindada. Desde la Dirección General de Presupuesto Público quedamos atentos a todas sus consultas y dudas que tengan en el transcurso de estos días. Estamos con los equipos dispuestos permanentemente para poder absolverlas y poder darles la asistencia técnica que requieran. Entonces, ahora sí, doy paso a Álvaro y les agradezco mucho por la atención brindada. Muchas gracias a ti, Joao, por la presentación y por absolver las consultas. Como ya mencionaste, para mayores alcances sobre la aplicación de esta norma, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas del Conectamef más cercano a su localidad. Para facilitarles el contacto, estamos colocando el enlace o los enlaces donde podrán encontrar ambos directorios en el chat de este evento. Con eso estaríamos llegando hasta el final. Muchas gracias por su participación.